Hola a todas, todos y todes. Hoy tenemos una invitada muy especial en el mes de marzo, el mes de la mujer, de las mujeres, Ginette Bedoya. Ella es escritora, periodista y activista por la no violencia contra la mujer. Ginette, muchísimas gracias por aceptar esta invitación para aquí, para Caracol Ahora. Camila, gracias y gracias por abrir estos espacios en un mes que es tan importante para todas las mujeres y las niñas a nivel global. Ginette, hablemos de una campaña muy importante que lideras y es No es hora de callar. La pregunta es obvia, ¿por qué no es hora de callar? Lamentablemente, la violencia contra las mujeres ha estado enquistada en nuestras sociedades desde siempre. El relegarnos en un papel de inferioridad, de falta de fuerza, de falta de poder en la voz, pues nos ha llevado a afrontar una cantidad de violencias. Y cuando yo tuve que afrontar esa violencia personalmente y pasaron muchos años y entendí que si no hablaba no iba a poder transformar lo que había ocurrido, pero sobre todo no iba a poder ayudar a muchas de las mujeres y de las niñas sobre las que yo contaba sus historias, pues iba a ser imposible seguir adelante. Y fue cuando nació No es hora de callar, y creo que ese No es hora de callar es como un momento, tengo que parar y tengo que entender que si me sigo silenciando, le doy el poder a mi victimario y no me empodero yo misma. Y por eso nació No es hora de callar y bueno, ustedes saben que tiene un alcance ya a nivel internacional y que ha logrado además darle la posibilidad a miles y miles de mujeres que hablen sobre la violencia que han sufrido. Y preciso de esa violencia que lamentablemente sufriste hace muchísimos años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues se pronuncia y dice en qué está avanzando el caso de Ginette, es decir, tu caso. Yo creo y cómo has sentido, digamos, que ese estado frente a lo que te pasó, ¿cómo lo ves desde ahora? La sentencia de la Corte Interamericana sentó un precedente para todo el hemisferio y a nivel global en el caso de los derechos de las mujeres que ejercen el periodismo. Y creo que este es un legado muy importante porque nos da unas herramientas jurídicas, pero también unas herramientas de cara no solamente a este gobierno, sino a todos los gobiernos, para que se entienda cómo tenemos que blindar los derechos de las mujeres que se dedican a informar, que se dedican a comunicar. Pero también hay un capítulo muy especial por los derechos de las mujeres que han afrontado violencia sexual y violencia de género. En ese sentido, la sentencia ha pasado por varias etapas. Primero, la Corte Interamericana declara culpable al Estado colombiano. Segundo, le ordena que ponga en marcha unas medidas de reparación que no son para Ginette Bedoya, sino son para todas las mujeres. Estamos hablando de más de 20 millones de mujeres en Colombia. Y tercero, da la posibilidad de una creación colectiva de esas medidas de reparación. Un centro de memoria sobre violencia sexual, que no existe ninguno en el mundo. Un programa de capacitación para todos los funcionarios públicos, que no existe actualmente en Colombia. Y unas medidas de reivindicación para mujeres periodistas que también les permitan ejercer el periodismo. Con este gobierno, con el gobierno de Gustavo Petro, ya hemos tenido muchos acercamientos, mesas de trabajo, pero la invitación que yo aprovecho para hacerle tanto a las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual como a las mujeres periodistas es que nos ayuden a construir esas medidas, porque total son medidas para ellas. Y ahora desde el activismo, ¿cómo ves, digamos, ese proceso que ya conocemos y ya sabemos que es revictimizante para las mujeres y las niñas que van a denunciar? ¿Cómo lo ves a partir de todo este activismo que estás haciendo en el país? Camila, yo creo que esa es una pregunta muy importante porque yo lamentablemente he tenido que recorrer ese camino de dolor y en un momento se volvió público. Entonces todo lo que me iba pasando era casi que un reality, ¿no? La gente lo iba viendo en tiempo real de qué era lo que estaba pasando con esa periodista que pronto veían en televisión o de la que leían lo que ella escribía, y creo que eso fue peor. Y en ese momento yo tengo que confesar que me arrepentí un poco de haber hablado, porque uno le dice mucho a las mujeres, oye, pero habla, no te quedes callada, denuncia, pero nadie entiende lo que implica hablar, la carga que se te viene encima. La carga de tu misma familia, porque no todos los familiares entienden por qué hablas ni por qué decides exponer tu dolor públicamente,
Y luego vienen y empiezan a pasar una cantidad de cosas. El país lo vio en vivo y en directo cuando el juicio sobre mi caso recibe una bofetada por parte del Estado. El Estado se levanta del juicio, me deja sola. Y todo ese tipo de revictimizaciones, obviamente uno ya las ve en retrospectiva, y lo que pide es que los periodistas, las periodistas, los abogados, los fiscales, los médicos entiendan el poder que tienen para acabar de hundir a una víctima o darle el poder para que esa víctima diga, sí, a mí me pasó esto, pero voy a seguir adelante. Y ahora, ¿cómo ves el periodismo frente a esto de las denuncias, a hablar, a el papel que tenemos los medios de comunicación de apoyar a las víctimas, pero también de acompañarlas? Cuando uno ha pasado por cosas tan difíciles y, repito, ha transitado tanto el camino del dolor y se vuelve pionero en algo, creo que eso es parte como de la recompensa. Es doloroso decirlo que yo fui la primera mujer que públicamente habló de que había sido violada y eso tuvo una implicación muy fuerte para mi vida, pero permitió que muchas mujeres dijeron, si ella puede hablar públicamente, yo también lo voy a hacer y yo también voy a denunciar. Y creo que eso es algo muy grato que yo hoy agradezco, pero sobre todo que trato de reivindicar. Y por otro lado, el haber abierto un camino para que los y las periodistas entendieran que se tienen que preparar para informar sobre género. Que no es simplemente salir con un micrófono y una cámara, hablar de que una mujer apareció en una maleta descuartizada o que una mujer recibió tantas puñaladas por parte de su compañero sentimental y que fue víctima de feminicidio. No es solamente eso, es entender el sentido de qué es informar con perspectiva de género. Y no solamente en los casos de violencia, cuando hablamos de la mujer en la economía, de la mujer en la política, de la mujer en la religión, y abrir ese camino para que los periodistas empezaran a prepararse, a leer un poco más, creo que es muy importante, pero nos falta mucho, muchísimo. Al periodismo, lo más probable es que el periodismo en el país le haga muchísima falta hablar sobre violencia de género, pero como lo mencionas, con una perspectiva trans, incluyente y feminista para que pues, las personas que han sido víctimas de violencia de género pues, se sientan, digamos que acompañadas. Ginette, siempre te he querido preguntar, ¿cómo viste el proceso de paz? Para mí el proceso de paz fue un periodo tan agridulce, primero porque hice parte del proceso de paz y segundo porque uno comete muchos errores y a mí me parece válido hoy sentarme a hablar de esos errores que como víctima sobreviviente y como periodista cometí en todos esos años en los que se desarrolló el proceso de paz. Era necesario ceder y ceder cosas muy importantes. Era necesario ceder en el tema de ver a los victimarios no tras las rejas durante 20 y 30 años, sino sentados en el Congreso. Y eso duele y pesa. Era muy importante entender los diferentes dolores. Los dolores de las víctimas de las FARC, los dolores de las víctimas del paramilitarismo, de las víctimas del Estado, y tratar de tener todo en una misma balanza y no hablar por el dolor del otro, hablar de mi dolor, porque yo no puedo hablar de lo que tú estás sintiendo. Claro. Y creo que en eso muchas personas nos equivocamos y muchas veces salimos públicamente a exigir de perdonen, el camino es el perdón, el único camino es el perdón, y no es el único camino. Y yo creo que esas son parte de las cosas que me pesan del proceso de paz, pero que son aprendizajes. Y creo que muchos de los errores que se cometieron durante y después del proceso de paz tienen que ser un aprendizaje válido para la no repetición. Lo que me duele es que creo que no lo aprendimos del todo y seguimos caminando por las mismas equivocaciones del pasado. Y de esa experiencia, sé que puede ser un poco doloroso, ¿cómo ves el perdón? ¿Cómo a partir de allí expresas, pues, digamos, ese perdón después de todo este tiempo? El perdón, como muchos sentimientos y procesos, es único, íntimo, es exclusivamente íntimo.
porque solamente la persona que ha afrontado una situación difícil sabe hasta dónde puede ceder con quien le hizo daño. Una persona que ha estado en una situación compleja sabe hasta dónde puede seguir adelante con su vida, cómo puede gestionar su vida, cómo puede gestionar su relación con las personas que de alguna manera le hicieron daño. Y yo creo que dentro de mi caso hay personas a las que yo nunca voy a perdonar. Y me voy a remitir nuevamente al proceso de paz, porque creo que cuando hablábamos de este es un proceso colectivo donde tenemos que perdonar, muchas veces yo decía, bueno, si las víctimas somos capaces de perdonar, ¿por qué quienes no han sido víctimas no perdonan? Y creo que eso es una equivocación, porque solamente quien carga sus rabias, sus temores, sus odios, sus desapegos, sus soledades, sabe si quiere o puede perdonar. Creo que yo he podido perdonar lo que he podido transformar, pero hay situaciones que nunca se van a ir de mi vida, que nunca se van a ir de mi cuerpo. La violencia sexual tiene ese gran, horrible poder de marcarte el cuerpo y recordarte todos los días que te lo hicieron. Y lo que no quiero es no perdonar y quedarme con la rabia, porque entonces sería muy hipócrita mi campaña. Creo que el no perdonar no significa que tenga rabia, y afortunadamente yo he podido despojarme de esa rabia, hasta con gente que no hacía parte de grupos armados, gente que era muy correcta y que de alguna manera tuvo que ver con mi secuestro, pero ya para ellos no hay rabia, porque creo que la misión que la vida me puso es mucho más grande que eso. Y una de esas misiones pues ha sido el activismo, ha sido seguir escribiendo, levantar una voz como víctima, pero también para inspirar a otras mujeres. Y yo creo que eso ha sido parte del proceso de esto que has vivido, muy importante para otras mujeres y para niñas. ¿Cómo ves estos años que han pasado y que has tenido muchos frutos, además libros, has tenido espacios para hablar? Cuéntanos. Sí, yo te decía cuando llegué a la entrevista que esta es la primera entrevista que doy en muchísimo tiempo y la única que voy a dar, porque quiero hacer énfasis en que las mujeres que afrontan violencia de género, sin importar qué tipo de violencia sea, psicológica o física, sexual, cargan con algo de lo que nunca hablamos, y es que esa violencia terminamos somatizándola, que tarde o temprano eso se te va a ver reflejado o en una gastritis o en un cáncer o en un problema renal o en un problema de columna vertebral, y nunca hablamos de eso. Y yo en los últimos años he tenido que padecer muchos temas de salud, y parte de la conclusión es que es la carga de todo lo que ocurrió en estos años, no solamente el día del secuestro, sino de todo lo que ha ocurrido. Y creo que la retribución y parte de la sanación es cosas como estas: hacer este libro de la mano de unas mujeres, pero también tener el honor de ser nombrada como embajadora de las Naciones Unidas a nivel global, lograr que haya una sentencia que tenga el nombre de No es hora de callar y que le deje una herencia a las mujeres de este país, el poder hacer periodismo desde la reportería, desde la denuncia, escribir, y eso hace parte de ese proceso de sanación. Así que yo sí le quiero decir a las mujeres que busquen eso que les pueda complementar el dolor y la marca tan grande que deja la violencia de género. ¿Y qué ha sido lo más fácil y lo más difícil, por ejemplo, de esta campaña de No es hora de callar? Lo más difícil, conseguir recursos. La gente muchas veces cree que porque quien dirige esta campaña, quien está al frente de esta campaña, quien la creó, es una periodista que trabaja en un gran medio de comunicación o que se puede mover internacionalmente, que llega muchos recursos, y no. La campaña siempre ha sido sostenida desde mi sueldo, desde mi salario como periodista, y eso lleva a que de alguna manera tengas que también tener mucha revictimización, porque sufres mucho para conseguir los recursos. Y lo más importante, levantar tantas voces, darle energía a tantas mujeres para que denuncien y para que no se callen. ¿Y qué ha sido lo más fácil de No es hora de callar? O más, no más fácil, lo más bonito.
Tocaré a tantas mujeres. En 12 años de existencia No es hora de callar ha podido llegar a más de 9.000 mujeres a nivel nacional, a las que les ha dado herramientas, las ha capacitado, les ha ayudado a hacer procesos de sanación, les ha permitido entender que hay vida después de. Y creo que también el resignificar el periodismo de la mano del activismo. Siempre se dice que uno no puede ser activista y periodista al mismo tiempo. Y creo que en el tema de género sí es válido y sí se puede. Porque a mí lo que me enseñó todo este proceso es que mi voz de periodista era necesaria para denunciar la violencia de género y para generar conciencia en los gobiernos, en la empresa privada, en la empresa pública, sobre la necesidad de levantar la voz. Yo creo que eso ha sido lo más hermoso. ¿Y qué le dirías a las mujeres que, por ejemplo, te están viendo en esta entrevista, nos están viendo, para inspirarlas y para dejarles un mensaje sobre la no violencia y de por qué no callar? Camila, las mujeres siempre creemos y además ocurre así, que la violencia de género nos anula y que el estar sometidas a una persona que nos hace daño es como lo que nos tocó en esta vida. Y no, eso no fue lo que nos tocó. Es difícil porque todas las mujeres tenemos situaciones y circunstancias económicas y sociales muy diferentes. Pero yo les digo que sin importar si viven en la comuna de Medellín o viven en el cerro más exclusivo de Cali o de Bogotá, eso no es lo que realmente llena el valor para tomar la decisión de zafarse de la violencia de género. Lo importante es entender que si estás aquí o estás en cualquier lugar del mundo, tú vas a encontrar dentro de ti la fuerza para decir no más, no me pones un dedo más encima, no me sometes más, no me vas a anular más con tu violencia psicológica. Yo tengo derecho a hablar, puedo hablar. ¿Qué pesa? Claro que pesa. Pero lo que les digo es, busquen esa fuerza interior y háganlo, háganlo. No se queden más calladas. Y un mensaje para las niñas. Yo creo que las niñas tienen una misión tan importante en este momento en el que a las mujeres ya no nos da tanto miedo hablar y la sociedad, los medios de comunicación, la opinión pública está entendiendo que es necesario denunciar no solamente la violencia de género, sino la inequidad. Y a las niñas les digo que ellas son unas grandes valientes por el simple hecho de entender que tienen derechos y que pueden ejercer sus derechos. Eso ya las hace fuertes, ya las hace heroínas. A las niñas que sean las heroínas de sus vidas. No esperen a que vengan una heroína o un héroe de fuera. Ellas mismas pueden ser las heroínas de sus vidas. Y a los hombres también un mensaje. El tema de género, el tema de equidad, el tema de igualdad, el tema de no violencia de género no es exclusivo de las mujeres y las niñas. Los necesitamos. Necesitamos a los hombres para cambiar estas realidades y les invito a que se sumen a esta ola de cambio que no es para las mujeres, es para la humanidad. Esa era mi tercera y la cuarta, un mensaje de reflexión para los medios de comunicación. El más importante, yo creo que dentro de todo este proceso de cambio y de concientización de lo que ocurre con las violencias y con las inequidades, los medios de comunicación tenemos una gran responsabilidad. Yo diría que el 50% de la responsabilidad. Porque todo lo que está llegando a los y las jóvenes, a los niños y a las niñas, entra por ahí. Por lo que tú ves en la televisión, por lo que ves en las redes sociales, por lo que puedes captar de las nuevas formas de comunicar. Y también como nosotros y nosotras hacemos llegar el mensaje de cómo evitamos la violencia, cómo frenamos la violencia, cómo generamos conciencia sobre la violencia, pues depende de cómo estemos preparados, de cómo hablamos sobre la violencia, de cómo logramos borrar de la cabeza esas palabras de crimen pasional. El crimen pasional no existe, existe el feminicidio. Y claro, a los hombres también los matan, pero lo decía hace muy poco en mi columna, la diferencia de el asesinato, de los crímenes entre hombres y mujeres es 2,98 de 100. Por cada 98 mujeres
que sufren violencia de género, 2 hombres la sufren. Así que esa es una reflexión para que la sociedad entienda cuál es la inequidad que hay en ese tema, y los medios de comunicación tenemos una tarea muy grande por hacer, así que a prepararse, a capacitarse, a estudiar y a comunicar bien. Y de las diversidades. Súper importante. Hablamos del 8 de marzo como el Día de la Mujer y la tenemos como encasillada en una mujer, en esa mujer que tiene una vagina, que anatómicamente fue creada de una manera, y esa es la mujer que existe para la sociedad. No, el 8 de marzo y todos los días tenemos que hablar de los derechos de las mujeres trans, y tenemos que hablar de los derechos de la comunidad LGTBI, y tenemos que entender que esto no es que ahora sea moda, no es que los niños toman su orientación sexual por lo que ven en las redes sociales. Desde hace siglos y siglos ya existía la orientación sexual. Lo que pasa es que era un tabú, no lo hablábamos, no lo entendíamos. Hoy hay la posibilidad de entenderlo, y eso nos va a permitir respetar los derechos de las personas que no son iguales a mí, pero que tienen la misma posibilidad de estar en un mundo que tiene que ser equitativo. E igualitario. Ginette, estas entrevistas siempre las finalizamos con una trivia. Yo te digo una palabra y tú me cuentas lo primero que se te viene a la mente. Oh, por Dios. Empezamos. Sororidad. Rodear y acompañar. Equidad. La capacidad de entender que todos cabemos en el mismo mundo. Mujer. Derechos humanos. Silencio. Lo que no debe existir. No es hora de callar. Ginette, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista, por abrir tus puertas de tu vida y de este discurso tan poderoso que nos has compartido. Muchas gracias a ti por hacer parte de este espacio. Gracias, y no es hora de callar. No es hora de callar.